Diputado, antes de continuar con usted, vamos a hacer una ronda de esto para escuchar y para leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos planteado el día de hoy. Hoy, a través de redes sociales, el planteamiento que les hemos hecho es el siguiente: ¿debe o no el Papa Francisco mediar en este momento entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro? Vamos a leer algunas opiniones de nuestros televidentes que hasta ahora llegan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Alejandro dice lo siguiente: para él sí, sería bueno alguien que inspira todo el respeto del mundo como lo es el Papa. Judith dice lo siguiente: no debe hacerlo en ese momento, que lo haga cuando se agoten las vías democráticas y constitucionales. Y Gio Jiménez dice lo siguiente: es lo mejor para un pueblo sumergido en maltratos y vejaciones. Abrir una vía electoral es una esperanza. Vuelvo nuevamente con el diputado a la Asamblea Nacional, con Óscar Ronderos, uno de los líderes políticos venezolanos, nos está acompañando desde el epicentro de la noticia. Diputado, otro de los grandes, digamos, interrogantes que existen en este momento es si el Papa, en su papel de mediador, podría ser de alguna manera neutral ante las violaciones a los derechos humanos. La situación de una persona que quiera mediar en Venezuela resulta bastante compleja, porque para que el régimen de Nicolás Maduro acepte ese rol, esa persona tiene que desconocer todas las violaciones a los derechos humanos que comete el chavismo. Una de ellas, por ejemplo, los presos políticos. ¿Usted qué opinión tiene? No, yo creo que el Papa Francisco, ni la Iglesia Católica, ni ningún actor político que pretenda ser mediador en la situación venezolana puede desconocer la violación de los derechos humanos que se produce en Venezuela. Creo que es indispensable que la Iglesia ponga los puntos sobre las IES, que haga los señalamientos que tenga que hacer en materia de violación de derechos humanos y que esa situación sea corregida, producto de que la propia Iglesia lo ponga en evidencia. Nosotros creemos que la situación de los presos políticos, el caso de Leopoldo López, el caso del alcalde Antonio Ledesma, el caso de Manuel Rosales, el caso del alcalde Ceballos, hombres investidos de la fuerza del pueblo cuando han sido electos cada uno, en el caso del alcalde Ledesma por más de 700.000 caraqueños, en el caso de Leopoldo López un liderazgo indiscutible de la oposición, en el caso de Manuel Rosales nuestro ex candidato presidencial, y así cada uno de ellos, e incluso en este último caso nuestros 3 diputados electos, Rosmi Mantilla, Sojo y los 3 diputados electos en esta última Asamblea Nacional del 5 de diciembre, pues no han podido incorporarse a esa Asamblea Nacional producto de la acción del gobierno que no permite que la voluntad popular se exprese desde esa Asamblea Nacional, así como el gobierno ha ido torpedeando todas las acciones de la Asamblea Nacional, intentando desconocer la voluntad popular que se manifestó el 6 de diciembre. Este país el 6 de diciembre se manifestó de manera contundente, de manera evidente, de que quiere un cambio en el país, y el gobierno se pone de espaldas a esto y utiliza el Tribunal Supremo de Justicia para ponerse de espaldas a la voluntad popular. Monseñor Polito Rodríguez, usted que nos acompaña en Caracas, Venezuela, también ha trascendido en las últimas horas esa posibilidad inminente, que no ha sido confirmada, de una eventual visita del Papa Francisco a Venezuela. Monseñor, ¿qué información tiene usted sobre eso? Bien, eso se ha hablado en varias oportunidades de parte de algunos líderes políticos, pero también al seno de la Iglesia. Como sabemos, esto pasa en primer lugar por la invitación que haga el señor Presidente de la República a su santidad el Papa Francisco. El Papa, dentro de su agenda apretada que tiene y todo esto que tiene como gira en otros países, ve la oportunidad de poder venir en medio de su agenda. Pero luego es una cuestión que también el episcopado venezolano confirma, y creo que se requiere el mutuo acuerdo tanto de la presidencia del gobierno como del episcopado para que su santidad pueda venir a nuestro país. Sería una bendición que venga. Yo creo que nunca estaría de más la visita del Papa a un país, y más para nosotros. No obstante, repito, pasa por la invitación que le haga el señor Presidente de la República, como también por la confirmación del episcopado venezolano. Monseñor, ¿y esa invitación ya se dio por parte del régimen chavista?
No creo que se haya hecho, desconozco, decir otra cosa sería falta de responsabilidad de mi parte. No estoy al tanto si se extendió esa invitación en algún momento determinado, pero creo que el mecanismo es este que ya he mencionado, de la invitación previa y luego la confirmación por parte del episcopado venezolano de esa visita. Diputado Oscar Rondero, ¿usted qué opina? Pero, ¿Usted repito, cree que sería una gran bendición que Sí, adelante, monseñor. Que sería una gran bendición, perdón, que pudiera venir a Venezuela. Nosotros, un país netamente católico, nuestro pueblo ama al Papa intensamente, nuestro pueblo se sentiría feliz, orgulloso que viniera. Pero creo que hay que seguir estos caminos ya mencionados para que esa visita en algún momento pudiera darse. Diputado, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro en este momento sí le interesa que el Papa Francisco visite Venezuela? Y se lo pregunto en el contexto de lo que sucedió en las últimas horas. El Papa Francisco ha sido uno de los líderes mundiales que ha recibido sin ningún tipo de prevención, como debe ser, a los líderes de la oposición venezolana. En su momento recibió a Enrique Capriles, también ha recibido a Lilian Tintori, pero en las últimas horas también se reunió con el Papa de Leopoldo López, de este preso político venezolano. ¿Usted cree que al régimen de Nicolás Maduro sí le interesa que el Papa visite Venezuela? Yo estoy seguro que al régimen de Nicolás Maduro le interesa la paz en Venezuela, y como le interesa la paz como le debe interesar la paz en Venezuela, le debe interesar la presencia del Papa Francisco. El Papa Francisco en una oportunidad también nos recibió al diputado Edgar Zambrano y a mi persona, y previamente había recibido al presidente Nicolás Maduro y a toda su comitiva. Cuando se anunció nuestra visita, el presidente Maduro se adelantó y pidió que el Papa lo recibiera previamente. Todos estos antecedentes hacen conocer que la Iglesia Católica ha estado muy atenta de lo que ocurre en Venezuela. No por casualidad, el nuevo secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, viene de ser el nuncio apostólico en Venezuela en el periodo anterior, precediendo al nuncio actual, Aldo Giordano, y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, tiene conocimiento muy claro de la situación que ocurre en Venezuela, pues le tocó vivirla durante su tiempo en el servicio exterior en Venezuela, mientras que representaba al Papa y a la Iglesia Católica en Venezuela. Es decir, la Iglesia está consciente de todo lo que aquí ocurre, y el gobierno debe ser el primer interesado en que el Papa Francisco venga a Venezuela para que pueda traer paz, para que pueda traer reconciliación a todos los venezolanos. Instamos al gobierno del presidente Nicolás Maduro que no demore en invitar al Papa Francisco para que podamos reencontrarnos todos los venezolanos con la presencia del Papa, que sería una bendición para toda Venezuela. Vamos a hacer una primera pausa a comercial. Estamos con Monseñor Polito Rodríguez desde Caracas, Venezuela, Oscar Ronderos, un líder político también venezolano, analizando la noticia que ha trascendido en las últimas horas en Venezuela, y esa carta que el Papa Francisco ha enviado a Nicolás Maduro. El contenido no se conoce, es completamente privado, la carta es de carácter personal, pero en Venezuela pues ha trascendido que puede abrirse una posibilidad para que el Papa Francisco sea un mediador entre la oposición y el régimen chavista. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.